Bienvenidos a otra emisión de Pasado Urgente. Decíamos, veníamos de repasar el rol de los medios en una época tremenda como fue la dictadura militar. Pero como siempre en Pasado Urgente tenemos espacio para la nostalgia y para conocer hechos destacados. Tiene que ver con algo que hoy está presente en nuestra sociedad y se trata de Canal 6 comunitario. Pero decíamos, vamos a hacer un repaso de sus nacimientos. Ya a principios de la década del 90, finales de los 80, irrumpía en Santa Rosa, siendo toda una novedad, cuando recién comenzaba a iniciar sus transmisiones el cable. 2 cables había en la ciudad, pero no llegaban a lo más lejano de Santa Rosa. Pero sí estaba presente Canal 6. Vamos a recorrer todas las anécdotas, como las películas de estreno, que eran toda una novedad en la época, y toda la ilegalidad que cruzaba al canal, ¿no es cierto? Que hoy, recién pasados más de 2 décadas, está todavía presente y ya formando parte de esta Santa Rosa y también de la televisión de la provincia de La Pampa. Pero vamos al inicio, a los comienzos y a conocer la historia de los protagonistas del famoso ya Canal 6 comunitario. A principios de la década del 90, el servicio de la televisión por cable comenzó a establecerse como un fenómeno masivo de consumo en Argentina. Pocos años habían pasado de aquella primera oferta de la entonces novedosa TV Paga que, a mediados de los 80, irrumpió en La Pampa captando a los primeros clientes del centro santarroceño a través de 2 empresas hoy extintas, Pampa TV y Canal 2 Difusora SRL. Sin embargo, en aquellos primeros pasos de los 90, el cable todavía no lograba perforar el centro de la capital, reduciendo la oferta para el gran público solo a la tradicional pantalla estatal de Canal 3, que llegó a los hogares en los 70. Así fue que surgió una nueva experiencia, la de la TV comunitaria. Y en La Pampa tendría su primer paso en el aún hoy vigente Canal 6, dueño de historias únicas y verdaderas epopeyas a la hora de soñar con hacer televisión. El primer contacto viene a través de gente que a mí y a Luis Díaz nos había llamado para ir a trabajar a FM Platino. Primero a Luis Díaz después me lleva a mí a Platino, y 2 de las personas, de los socios de Platino, uno Julio Chiri y el otro el Turco Rally, tenían contacto con Marcelo Carrión, que fue el iniciador de Canal 6 comunitario, con otro chico que era de Córdoba, Alejo, de nombre no me acuerdo, desapareció, no lo vi nunca más. Y bueno, nos propusieron hacer el noticiero de Canal 6 comunitario, porque en ese momento Canal 6 comunitario era una señal de televisión que pasaba películas, series en distintos horarios, y querían empezar a tener una programación, y ellos pensaban que tenía que ser un noticiero. Nos eligieron a nosotros porque nos conocían de la radio, nada más que por eso. Tenía buenos trabajos, pues estaba trabajando en el EU33, de aquella época que era muy prestigiosa esa radio. Y bueno, me llega el ofrecimiento a través de Mario Ciaurris, un gran amigo que me dice, mira, él crecía, le tocaba la posibilidad de irse a Canal 3, y entonces me dice, mira, yo voy a dejar este lugar, permitime que te recomiende, qué sé yo, venía de hacer un trabajo en cable yo. Y entonces digo, bueno, dale, sin ningún problema. Y así fue. Llegué a Canal 6, me recibieron muy bien. Corría el año 1991, cuando nació la idea de montar el Canal 6 comunitario. Lejos, muy lejos de la legalidad y a puro espíritu aventurero, el emprendimiento se iba a empezar a nutrir de jóvenes periodistas con fuerte experiencia en otro de los fenómenos de la década, las FM. Sin marco regulatorio y montando equipos en un departamento a metros de la Casa de Gobierno, los impulsores de aquel canal empezaban a desafiar normas y los conceptos preestablecidos de la televisión para empezar a despertar lo que con el tiempo sería una verdadera epopeya. Así comenzamos en el piso 12 de la Galería Gemelus, en ese momento. Y ya Antonio González se sumó a ese grupo de trabajo. Y fueron las primeras experiencias, eso de mirar la cámara para hacer el noticiero, pasaba uno por atrás de la cámara y lo sacaba siguiendo. Caminaba gente, Canal 6 realmente fue mi escuela en televisión. Año 1956 empezamos, con la locura del micrófono, pero claro, con propaladora, ¿no? Acá donde te encontrás, a partir de este lugar
¿no es cierto?, tanto para el este como para el oeste, toda una línea de parlantes, de altavoces, 15 altavoces. Uno llegaba, el último llegaba a Plaza Martín Fierro, frente a Plaza Martín Fierro, y el otro quedaba aquí en la Avenida Uruguay. Pero eran 15, toda una red. Propaladora General Belgrano. Ahí comenzó todo. Fueron momentos muy buenos realmente. Canal 6 era ilegal, totalmente ilegal, no estaba encuadrado absolutamente en nada. No éramos legales y nos legitimó la gente, que esa es la idea. O sea, no fuimos legales, pero fuimos legítimos para la gente. Apareció Canal 6 como una alternativa a la comunicación. No existía quizás la cantidad de opciones que existen hoy por hoy, pero no había una ley que encuadrara absolutamente nada. Desde el piso 12 del edificio Gemelus, uno de los pocos que en ese entonces conocía la ciudad, el Canal 6 comenzó a consolidarse como una alternativa distinta. En principio, con un equipo de periodistas dispuestos a brindar un enfoque distinto, volcado a la problemática radial. Yo tenía un programa de radio en ese momento que se llamaba Esas Cosas de Barrio, trabajando en cada uno de los barrios de la ciudad, y entonces hacía que tenía contacto con casi todas las comisiones vecinales. Eso también me acercaba con el canal a que esa gente tuviera otro espacio de expresión y que pudieran manifestarse. Entonces todos esos barrios se empezó a nuclear sobre Canal 6. Y nosotros hemos hecho muchas cosas interesantes. En ese momento estaba Canal 2, Pampa TV, estaba Canal 3 y nosotros, que con los cables no competíamos, o sea, en la parte informativa. Porque, bueno, hacían su trabajo con 4 notitas, llegaban y ya estaba. Y nosotros trabajábamos el doble. Era todo un grupo de gente que nos gustaba hacer eso y poníamos toda la mejor buena voluntad. Sí, que cuando se enteraban o por ahí veían que iban a inspeccionarle, a ver, ya había previsto, porque te digo, los equipos estaban en un armazón, entre medio de camas cuchetas, o sea, vos entrabas y era un departamento de estudiantes con un departamento de estudiantes, todo desordenado, y entonces eso disimulaba mucho el tema de tener que decir, me llevo esto, ustedes son, eso lo disimulaba muy bien. No sé si lo hacían a propósito o eran así nada más para vivir, pero no, se lograba el cometido. A pesar de estar establecido como un nuevo medio de comunicación, el Comité Federal de Radiodifusión, organismo rector de los medios de comunicación antes de la llegada del AFSCA, no cesaba con su persecución contra la señal. El acoso era promovido por los propietarios de señales de cables y también de radios FM, que alegaban interferencias por la puesta al aire del 6. Así, los allanamientos se repetían de manera recurrente, aunque el ingenio de los trabajadores permitía la subsistencia del canal, regalando además inolvidables anécdotas. Después aparecieron figuras legales que podíamos apelar, recursos de amparo, por ejemplo, que pudimos manejar en ese momento, pero en realidad, si yo te tengo que decir, tuvimos más persecución de los medios, colegas, y no solamente ni hablar de canales, ¿no?, sino de radio, más que nada. Porque obviamente Canal 6 usaba un transmisor de FM para salir al aire, con muy poca señal, pero llegábamos a todos lados. Así que bueno, molestaron hasta donde pudieron. Una vez, estuvo muy bueno, una vez estábamos funcionando en un departamento, los equipos adentro de un placar, ¿no?, y afuera quedaba el televisor nada más. Y entonces vinieron a ver y éramos 3 chabones en una cama grande mirando televisión y los equipos metidos ahí adentro con todas las lucecitas rojas, ¿viste? Ya no encontraron nada, estaba todo metido adentro, ¿no? Lo de la televisión vino medio de arriba, porque yo honestamente me gusta más la radio, siempre me gustó mucho más la radio que la televisión. Pero un día apareció quien era el dueño del canal y qué sé yo, quería venderlo. Insistió que yo hasta último no quería, bueno. Y un día vino prácticamente me lo tiró por la cabeza. Y bueno, Carrión en este caso. Y bueno, sí, hicimos negocio y nos costó bastante. Pero me metí
Y bueno, así como lo hice con la radio, le tomé un poquito de, digamos, de gusto y de cariño a la televisión. La tarea periodística y televisiva planteaba inmensos desafíos, que no solo tenían que ver con lo tecnológico. La financiación de los programas y de la emisora en sí tornaba el emprendimiento cada vez más difícil. A pesar de ser un medio establecido, la ausencia de reconocimiento legal privaba a los trabajadores y realizadores de acceder a las pautas oficiales del gobierno pampeano. Pero aún así, nunca cesaron las ganas de continuar. Yo digo que la gente nos legitimó en su momento al haber aparecido como una alternativa. En el gobierno en ese momento estaba en la Subsecretaría de Medios, hoy Subsecretaría de Medios, en ese momento Secretaría de Información Pública, que se llamaba, Félix Mariani. Cuando se enteró que prensa nos entregaba el boletín de prensa, pero porque nos conocían, nos prohibió el boletín de prensa a Canal 6 comunitario, porque era darnos chapa, que no quería nadie que apareciéramos. Hoy por hoy hay montones de radios ilegales que el gobierno le entrega publicidad a todo. Nosotros en el 6 comunitario teníamos cero publicidad oficial, no nos entregaban ni siquiera el boletín diario de la Casa de Gobierno, que nosotros lo sacábamos de FM Platino y lo llevábamos al canal que teníamos noticias oficiales. Trabajábamos sin edición, se sacaba el cassette de cámara, se ponía al aire y decía hasta la pregunta que viene, ahí levantá, y salíamos nosotros con otro tema. No se editaba, directamente era material de cámara. A Canal 6 llego por una charla con Marcelo Carrión. Él me dice, che, ¿qué podés hacer? Hacete un programa, ¿qué podés hacer? Y ahí surgió, porque no había plata para solventar nada, entonces surgió la posibilidad y hice el primer programa de sociales, donde yo iba, me instalaba al registro civil, previo autorización de los contrayentes, grababa los casamientos, y eso se emitía sábado y domingo, o sea ¿viste? Iba a repetición sábado y domingo. Y bueno, estuvimos haciendo bastante tiempo eso. Pero como el tema publicidad, inclusive en esa época, y para Canal 6 comunitario el tema publicidad no prendía, llegó un momento que tuve que desistir. Uno de los grandes mitos que hizo consolidar a Canal 6 tuvo que ver con la programación nocturna. Y un hito aún impensado para cualquier emisora del mundo, el estreno de superproducciones de Hollywood casi en simultáneo con el cine. Pasados los primeros años críticos, con la emisora ya mudada a unos improvisados estudios en la calle Entre Ríos y más tarde al norte de la calle Oliver, llegó aquella increíble programación con cine que se sumaba al noticiero y las primeras programaciones independientes. Canal 6 tenía canje con un videoclub. Iba a sacar la película del videoclub, la primera que se tira no andaba al aire. Más ilegal que eso, imposible, pero se hacía. Se hacía de esa manera y la gente veía Titanic a la par de Buenos Aires. O sea, la película que llegaba al videoclub, que era un estreno, que pasaban meses hasta que Canal 13 la pusiera al aire, o Telefe la pusiera al aire, con todos los costos. Canal 6 se la había pasado 2 veces, o 3 veces. Entonces la gente seguía eso. Y de repente el verse en la televisión, porque nosotros, por ejemplo, hay un chico desaparecido físicamente, Jorge Casaño, que era el gordo, era camarógrafo del canal. Yo tenía una Sanelita 50, salíamos trípode, iluminador, cámara, el gordo y yo en la Sanelita a recorrer los barrios, con misiones vecinales, con todo lo nuevo que era para nosotros. Nosotros también muy huérfanos de lo que era la cuestión profesional. No sabíamos, más o menos nos defendíamos en la radio, pero de televisión no teníamos ni idea. Lo que sorprendía era que nosotros en una mañana metíamos hasta 20 notas. Pero no parábamos, ¿viste? Y era como mucho, no podíamos entrar a la Casa de Gobierno porque para Canal 6, ¿qué funcionario? No a nadie. Después se calmó la cosa, sí, por el lado de Thanos, ¿viste? Y eso nos daban un poco de entrada. Así que era andar en la calle y conocer, fulano practica, ponele, vóley, ¿viste? Me acuerdo del... sí, Peralta, me pensé que era uno que estaba en el vóley y era entrevistarle y preguntarle por los campeonatos y así, mirá fulano, mirá, y así, y metíamos nota en la calle, andando en la calle. A esa altura, el 6 estaba establecido como una señal tradicional que mezclaba mitos y leyendas sobre sus películas, pero también sumando una importante audiencia a su noticiero.
Tal fue el crecimiento entre la gente que hasta se organizó una recolección de firmas para defender la señal y paralelamente el Consejo Deliberante declaró de interés el servicio que brindaba la señal, dejando en claro que ya estaba integrada al patrimonio de la ciudad. En ese momento, cuando el Confer andaba tras nuestros pasos, logramos durante un fin de semana juntar en Santa Rosa, en los barrios de Santa Rosa, más de 3.600 firmas de la gente para elevar un proyecto al Consejo Deliberante que declarara a las señales abiertas y comunitarias de interés municipal. Era un resguardo muy local, muy endeble, pero logramos que el Consejo lo aprobara y nos dio un viso de legalidad dentro de todo lo ilegal que éramos. El canal, por ejemplo, en el piso 12 había un lugar donde entraba completo detrás de un espejo y se escondía. Sonaba el timbre, por si era el Confer, había que retrasar los 2 segundos abajo hasta que subían y llegaban al piso 12 y desaparecía un canal de televisión. Quedaba nada más que el cable colgando de la antena, pero los equipos, el transmisor, casetera, mixer, desaparecía absolutamente todo en un lugar que había, pero de casualidad, no lo habíamos inventado nosotros. Alguien descolgó un espejo, un agujero en la pared, era como un placar oculto y desaparecía el canal de televisión. Así anduvimos escapando del Confer durante mucho tiempo. Una noche llegó ya, se rebalsó la cosa y calculé que las antenas que transmitían salían por las ventanas del edificio. Así que arrancamos todo lo como pudimos y bajamos la escalera con el equipo abajo el brazo. Y bueno, de ahí ya se comenzó a pensar en otra cosa, qué sé yo, en la torre, porque no tenía torre entonces, no tenía antena. Se transmitía porque el edificio era alto, se aprovechaba la altura y punto, nada más. Y funcionaba, sí, era blanco y negro. Y de ahí creo que saltó a la calle Entre Ríos, por allá, ahí sí se montó una antena. Pero siempre en manos de Carrión, ¿no es cierto? Después, pasado el tiempo, bueno, vino a la calle Oliver, estuvo mucho tiempo en la calle Oliver, estuvo en zona Quintas de Villa Elvina, creo que fue, estuvo también algún tiempo, de manera que esa torre, que gracias a Dios es una torre, digamos, que está aprobada, de manera que han andado caminando bastante y todavía aguanta. Y cayó después acá Colombia 974, que es la que ves. La competencia se planteaba como desigual ante Canal 3. La señal estatal, infinitamente superior en estructura humana y técnica, brindaba acaso la única alternativa seria de información a través del aún vigente Noticiero 3. Pero allí, el equipo periodístico del 6 comenzó a jugar un papel preponderante, haciendo eje y foco en las problemáticas barriales. Trabajo artesanal. Todo artesanal, bueno, todo era experimentar. Todo era experimentar. Se conseguía, este equipo va a andar mejor que aquel, el otro, qué sé yo, bueno, aumenta. Ahí teníamos como técnico, teníamos a Lioy, Edgar Lioy, también un muchacho que ha hecho radio también, pero muy curioso de la cosa y bueno, y así empezó. Ya sabéis que allí en el 91, en el edificio hoy, ¿no es cierto?, del Gemelus, de Avenida San Martín, y ahí estuvimos haciendo comienzos, prácticamente transmitíamos desde dentro de un placar, pero más que nada, no por nada, sino que los vecinos, viste, los teníamos arriba, los teníamos abajo y la interferencia era tremenda. En ese momento creo que, bueno, sí, existían un cable, ¿no es cierto?, el cable, creo que era Canal 2 y otro más, y eso interfería, creo que abierto, pero siempre caía en y se armó el lío, el gran lío. Yo trabajé en el informativo y hacíamos un trabajo, bueno, sabés, era un trabajo dual. A veces lo hacíamos con Luis Díaz. Luis Díaz tenía un R6 y yo tenía un AMI, así que cuando el R6 de él andaba salíamos en el de él, y si no en el AMI mío. Íbamos a la FM El Sol, ¿te acordás de Mario Boschi? Que tenía el programa de la mañana, que lo conducía Carlos Mateu, Mario Ciaurris y Luis Díaz. Y entonces nosotros, en el auto, Mario nos ponía un transmisor y salíamos en el auto. Toda nota que salía al aire por la radio, Luis ya estaba muy canchero, ponía los 2 micrófonos en la mano y ponía el micrófono de la radio, ¿viste?, del transmisor, del handy, y el micrófono de mi cámara. Entonces,
simultáneamente la nota que salía al aire yo la grababa. Y eso se emitía a la noche en el canal. La informalidad, el espíritu artesanal que impulsaba a los gestores del 6, también dominaba la escena en el resto de los aspectos que tenían que ver con el trabajo diario en la señal. Las publicidades eran prueba de ello, o bien las ingeniosas maniobras para editar materiales periodísticos en situaciones de precariedad, donde el ingenio y el oficio eran claves. Mirá, era todo en cámara, se hacía todo en cámara. Teníamos un poco las pautas, yo ya sabía que cuando, por ejemplo, se iba terminando, ellos me decían, cada 3 casamientos va a ir una tanda. Entonces, yo cuando después terminaba de grabar el tercer casamiento, le hacía un fundido a negro, entonces ellos ya sabían que ese era para el corte, porque no había ni editora, no había nada, era todo muy rústico, ¿no? Por el tema costo. Se hizo con mucho corazón, mucho amor, nos reíamos y nos divertíamos muchísimo. Con decirte que el problema más grave que teníamos era que el tema de dinero con nosotros, o sea, de cobrar nuestro sueldo. Los dueños iban a cobrar y por ahí, viste, las boletas iban para atrás, los medios oficiales venían y los organismos oficiales te decían, pero ustedes están ilegales, viste, o sea, pero te estoy sacando la nota. Cuando me llamás para dar una conferencia de prensa, me tenés en cuenta. Y bueno, se hizo mucho camino que hoy creo que se disfruta, digamos, la gente que lo tiene, en el caso, pues yo me puse muy contento que el canal quedara en manos de un tipo que dio la vida por la radiodifusión pampeana y que sin saber demasiado de televisión se enganchó como el Negro González, o sea, de meterse en eso y hacerlo como lo hizo él, yo creo que más que elogiable. A pocos años de su inicio, el Canal 6 se comenzaba a establecer como una nueva alternativa de información y entretenimiento cuando recién comenzaba a transitar la década del 90. El servicio de cable, con apenas un puñado de opciones y además inaccesible a la gran periferia de la capital pampeana, debería esperar para su desarrollo y masividad. Mientras tanto, al canal comunitario le tocó jugar aún con extensa lista de carencia, el rol de alternativa para la televisión pampeana, y no iba a defraudar. El nuevo interventor se llama Gerardo Sofovich y Rolo Puente es el nuevo gerente de producción de ATC. Sofovich y Rolo Puente, entonces, los dos nuevos responsables e interventores de Argentina Televisora Color. Polémica en ATC. Exterminators 2, La venganza del dragón, será la próxima película que veremos aquí en Panorama 6. A continuación, la Academia de Policía 6. Bueno, una más. Y Cocoon 2, en algunos años más tendremos también Cocoon 6. Pero seguramente usted se va a quedar prendido a su canal comunitario. En esta primera parte vimos los comienzos de este artesanal Canal 6 comunitario con la voz de los protagonistas, muchos de ellos, o la mayoría diríamos, todos presentes en nuestros medios y con una intensa actividad que reconocen a Canal 6 como una verdadera escuela y cuentan de a poco las peripecias que pasaba aquel canal en la ilegalidad, primero desde la Galería Gemelus, y millones de anécdotas que hoy lo convierten en toda una leyenda para la televisión pampeana. Pero hay más sobre Canal 6 y sus protagonistas, por eso los esperamos la semana que viene.